la defensora del pueblo. ¿En qué momento se solapa lo político a los derechos humanos? ¿Cómo se puede entender que en un país donde antes existían 3 poderes del Estado, como era el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, existen ahora 5 poderes y hago este planteamiento para llegar al tema del poder moral, donde está la Defensoría, donde está el Ministerio Público, donde está, donde además se suma al Poder Judicial, y que estemos en este momento escuchando este diagnóstico que haces de la minusvalía en la que se encuentran los derechos humanos. Es que el problema... O en la minusvalía en la que se encuentra el ciudadano venezolano en el goce y disfrute de sus derechos humanos. El solapamiento no tiene nada que ver con la distribución del poder. O sea, que existe la clásica distribución del poder, un poder ejecutivo, legislativo y un poder judicial, y uno menos ortodoxo como el que tenemos en la configuración constitucional actual. Eso no tendría ninguna relevancia si existiera independencia de los poderes. El problema, yo diría más que solapamiento, el derrumbamiento de la institucionalidad y de la garantía de los derechos humanos viene dada desde el primer momento en que el presidente de la República habló del pecado original en aquella célebre sesión en la Asamblea Nacional, en donde ya a él se le notaba la postura y se veía cuál iba a ser la tendencia clara en cuanto a la intromisión del Poder Ejecutivo, sobre todo en el Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Porque debemos recordar cómo él increpó para aquel entonces a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, de la extinta Corte Suprema de Justicia, como retando. No se trataba de una cuestión personal, era el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, ese hombre omnímodo, todopoderoso y omnipresente, que pretendía decirle a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de que si una persona robaba, independientemente de ser sancionada, si tenía hambre tenía que volver a robar. Ese es el verdadero pecado original. Ahí empieza la erosión en materia de derechos humanos, en materia de independencia de los poderes, hasta llegar a lo que tenemos hoy, un Estado fallido, un Estado delincuente y un Estado terrorista. Los ciudadanos venezolanos nos encontramos dentro de ese Estado que tú estás describiendo. Y además has hecho unas consideraciones pertinentes en cuanto a la dependencia de los poderes, entre ellos el Poder Judicial, que se supone que es en definitiva el que debe velar por esos derechos ante quien se constituye como el principal violador de los derechos humanos, que termina siendo el Estado. ¿Cómo podemos afrontar como ciudadanos esta situación de minusvalía, esta situación de atropello, en la que nos encontramos vulnerados en nuestra defensa de los derechos humanos? ¿A quién acudir? ¿Cómo acudir? ¿Qué mecanismos hay en este contexto político para garantizarnos esos derechos humanos? Bueno, son varias tareas que hay que hacer. La primera es ejercer el sagrado derecho a la protesta. Quien protesta no comete un delito, y así lo señala claramente la legislación penal venezolana. Número 1, por el contrario, esa base social de la protesta hay que ampliarla. La protesta ya no solo debe dejársela a los estudiantes, tenemos que asumirlo todos los gremios, todos los profesionales, las amas de casa, todas las fuerzas vivas en la sociedad. Segundo, todas las violaciones de derechos humanos hay que documentarlas, ¿no? Porque eso lamentablemente forma parte de esta historia oprobiosa, o más bien esta película de terror que estamos viviendo los venezolanos. Y tercero, hay que ejercer los recursos, ¿no? Es verdad que hay una institucionalidad que está en franco descalabro, pero hay jueces todavía que están dispuestos a cumplir con su apostolado, y bueno, lamentablemente estamos en presencia ya no de una minoría, sino de una mayoría de privilegiados que han utilizado el proceso no como instrumento de garantía, sino como instrumento de represión. Pero el ejercicio de los recursos dentro de la jurisdicción interna es un requisito fundamental para ejercer recursos ante la instancia internacional. Ya la comunidad internacional de Estados en su conjunto tiene una percepción distinta de lo que está ocurriendo en Venezuela y de cómo se ha utilizado
el discurso político y las ideas de la izquierda y de lo que implica el alcance de una expresión como social o socialismo, y se ha precisamente utilizado como herramienta facciosa para derrumbar y erosionar los derechos de todos los venezolanos. Hace un minuto acabas de señalar uno de los pasos de todo este proceso de valía de los derechos humanos, que es protestar, que no significa que estés llamando a la protesta. Cada quien sabe por qué va a protestar en el momento que lo vaya a hacer y además ajustado a la norma. Pero es precisamente ese llamado de un derecho a la protesta lo que ha llevado a un caso que estamos en este momento prácticamente viviendo en directo, como es la espera de la decisión contra Leopoldo López en un tribunal, precisamente por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, por ejercer su derecho a la libertad de expresión, por ejercer su derecho a la libertad, al derecho a la protesta, por pensar diferente. Sí, efectivamente, el caso de Leopoldo pasó a engrosar la lista de los perseguidos por parte de un régimen fascista, un régimen que suele hablar de amor, pero proyecta políticas públicas. El presidente de la Asamblea Nacional proyecta políticas públicas con el mazo dando. Se olvida el contenido esencial de lo que es una medida humanitaria y tienen sumido a un ciudadano como Iván Simonovic en una situación cruel, inhumana y degradante. Y al igual que ellos, no debemos recordar tampoco el caso de muchos perseguidos y factores políticos, como en su oportunidad, por ejemplo, fue Manuel Rosales, que en el contexto de un proceso electoral, presidente de la República, en aquel entonces el fallecido comandante eterno Hugo Chávez, decretó una política para encarcelarlo, una operación política denominada Manuel Rosales va preso. Pero después de eso, los factores políticos siguieron viéndose aterrorizados y perseguidos. Después vino Eduardo Manuit, después vino Lenny Manuit y otros factores que quienes se atrevían simplemente a desobedecer, a disentir, se veían envueltos en una maraña judicial ilegítima, arbitraria, que se proyectaba a otros partidos y a otros factores políticos. Y después a esto tienes que sumarle la guinda que le falta al postre, que es el efecto Affiuni, ¿no? Con el efecto Affiuni, cuando el presidente de la República, paradójicamente, un día en donde se celebra el Día Universal de los Derechos Humanos, y solicitó al Ministerio Público que fuera encarcelada a 30 años simplemente porque esta señora jueza cumplió con su deber y con la obligación que estaba prevista en el Código Orgánico Procesal Penal. De modo que esta situación no es nueva, es una situación de vieja data, y el efecto Affiuni hoy en día, cuando vemos de forma lamentable que ya lo que se espera es que la audiencia de Leopoldo López sea diferida nuevamente, o lo peor, que sean ignorados sus derechos y garantías constitucionales, es evidencia clara de lo que fue el encarcelamiento y la persecución arbitraria que sufrió no María Lourdes Affiuni, sino un juez por el solo hecho de cumplir con su obligación constitucional y jurisdiccional. Decir que Venezuela está raspada en materia de derechos humanos, ¿en qué nos alienta como ciudadanos venezolanos? A seguir luchando por el empoderamiento y la reivindicación de nuestros derechos y libertades. Esto ha sido un país forjador de libertades, esto es una circunstancia más en nuestra historia y esto nos obliga a seguir adelante, a protestar, a luchar para reivindicar los derechos de todas las personas que se han visto envueltas en situaciones terribles frente a las miserias del proceso penal y, por supuesto, no sin dejar de ignorar que tenemos que ponerle un muro de contención a ese brazo ejecutor que viene desde el imperialismo cubano. La preocupación que existe en este momento, en esta cotidianidad del venezolano por conseguir leche, conseguir azúcar, conseguir harina, conseguir aceite, ¿es tan poderosa dada la crisis económica que vive Venezuela en este momento como para relegar a un segundo plano el tema de los derechos humanos?
Esto forma parte de los derechos humanos, Aymara. El, el catálogo de deberes y derechos previstos en la Constitución, si mal no recuerdo, el artículo 132, nos hace referencia a los deberes que los venezolanos, que los ciudadanos tenemos para reivindicar y reafirmar el propósito de los derechos humanos y también contribuir con el Estado en la consecución de esos logros. El problema es que esto es una calle de dos vías. Los venezolanos, yo creo que todas las amas de casa, en general todos los consumidores, no solo han demostrado un profundo talante democrático, sino humanista, cuando se han visto envueltos en la humillación de hacer una cola para conseguir un kilo de arroz y un pollo, sino también de verse sumidos al escarnio de ser marcados como que si fueran vacas que van a un matadero por haber consumido o haber logrado ya traspasar la fila o la lista del cupo que le corresponde para la dotación de esa semana. El tema está en que el Estado tiene la obligación, no es una aspiración, de surtir y de proveer a los venezolanos el contenido mínimo esencial en cuanto a alimentos. Eso es una obligación que está prevista también en la Constitución, y ese artículo sí lo tengo muy claro, que es el 305 de la misma, ¿no? Es la obligación que tiene el Estado de garantizar la soberanía alimentaria. Es decir, y eso forma parte también del catálogo de derechos sociales. Sin soberanía alimentaria no podemos acceder al derecho fundamentalísimo a la alimentación, que es un derecho de doble naturaleza. Si yo no como, evidentemente voy a caer en una situación famélica que va a conllevar a la muerte. Es decir, el Estado está fallando no solo con el diseño de la política pública, sino también con los mecanismos de garantía. Y está atentando en definitiva con un derecho humano fundamental como es el derecho a la vida. Exactamente. Y súmale a ello que no puedes hacerlo justiciable, porque yo quisiera ver cuál va a ser la decisión de un juez si va algún ciudadano a pie a solicitar la reivindicación de ese derecho.